Ahí tiene usted este video que encontramos de las reacciones en España por lo sucedido allá en Irán y España, un país con una gran tradición, una gran historia en relación con el mundo del Islam. Pero ¿qué pasa con nuestras comunidades indígenas? Lo platicábamos antes de presentar el video. Le agradezco muchísimo a la licenciada Elizabeth Olvera. Ella es coordinadora general de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que esté con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está, licenciada? Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Como ya me presentaron, Elizabeth Olvera Vázquez, zapoteca, abogada indígena de la Red Nacional de Abogadas Indígenas de México. Muy buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Yo soy quien le agradece, licenciada. Hemos venido hablando a lo largo del programa del mundo del Islam y de las mujeres. ¿Qué pasa en nuestras comunidades indígenas? Porque luego hacemos calificativos del mundo del Islam, de otra cultura, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina también, estas, si no agresiones, estos usos y costumbres en contra de las mujeres de comunidades indígenas. Creo que es muy importante diferenciar varias cositas en el tema de la violencia. Para especificar de inicio y para tener una visión amplia, me gustaría comentar de inicio que quedar muy claro que cuando se habla de tema de violencias, la violencia contra las mujeres no es exclusiva de una cultura. En realidad, la violencia hacia las mujeres en todas las culturas sucede. Porque la violencia es multifuncional, diversa, ¿no? Eso creo que es muy interesante para no señalar, no vincular a alguna cultura específica con el tema de la violencia de las mujeres y de alguna manera dejar de obviar en otras donde también existe. Eso nada más es muy claro porque nos pasa lo mismo en pueblos y comunidades indígenas de México, donde se puede pensar que solo en nuestros pueblos hay violencia en las mujeres, que lo hay efectivamente, pero no solo lo hay ahí, sino también lo hay en otras culturas y en otros espacios y en otros contextos, y que eso es muy importante marcarlo. Pero sobre todo, algo importante que se tiene que revisar el tema de las violencias. Desde estas miradas culturales se tiene que empezar a analizar que es cómo ha venido históricamente convirtiendo pues socialmente, culturalmente los cuerpos de las mujeres de una forma sexualizada, de alguna manera visualizada por las guerras, por los sí. De alguna forma Perdón, también discúlpeme que le interrumpa, para no desviarnos mucho para no Entonces, desviarnos mucho del tema. Me gustaría saber específicamente las comunidades indígenas en México, los usos y costumbres se imponen a las políticas sociales o de gobierno para evitar la violencia contra la mujer. Yo creo que más que se opongan, yo creo que aquí hay una situación importante que sucede. La mayoría de los hombres que viven bajo el sistema de uso varias acciones que no son adecuadas, pero que no son parte de nuestras costumbres ancestrales, que de alguna manera también han retomado otros sentires, pero sí se ha justificado. Es decir, el término usos y costumbres se ha justificado para generar desigualdades de derecho entre hombres y mujeres al interior de las comunidades. Y eso es muy grave por parte de los compañeros. Es muy grave que ellos se interpongan los derechos colectivos por encima de los derechos de las mujeres, porque tampoco podemos romantizar esta cuestión de lo que sucede al interior de las comunidades. Sin embargo, para no caer en fundamentalismos, también hemos considerado que creo que aquí ha habido una resistencia por parte de los pueblos, porque también las luchas siempre han sido más colectivas. Claro, pero los gobiernos chocan una vez, si es que tienen la intención, claro, de darle un mejor trato a la mujer. Al llegar a la comunidad indígena, pues no lo consiguen justamente por ese tema de usos y costumbres. Bueno, en México está reconocida constitucionalmente el tema de, bueno, aquí en México se denomina sistema normativo indígena o interno, que es más conocido como usos y costumbres, pero que es reconocido como un sistema propio a nivel constitucional. Es decir, que tenemos autonomía, libre determinación para regirnos y resolver ciertos conflictos.
Pero también algo que es importante recalcar es que también se habla en torno de que todo este sistema tiene ciertas competencias también, pero siempre también cuidando que no sea violatoria de derechos humanos, de derechos con las mujeres. Hay un marco normativo y las mujeres indígenas estamos pugnando por esos dos sistemas. Es decir, las mujeres indígenas vivimos en estos dos sistemas, tanto el sistema de comunitario como el sistema de partidos políticos. Y nosotras pugnamos por cualquier sistema nos garantice nuestro derecho a acceso a una vida libre de violencia, pero no solo eso, los accesos que tenemos por derecho de este marco jurídico como mujeres, desde estos marcos internacionales como CEDAW, Belén do Pará, pero también se nos sigue respetando estos marcos jurídicos colectivos, porque somos parte del pueblo, parte de la comunidad, parte de la colectividad, y pues ahí está el convenio 169 de la OIT también que respalda eso. Eso es lo que no han podido comprender los compañeros, que nosotras las mujeres indígenas tenemos estos dos marcos normativos al interior y al exterior que nos protege. Y ahí vale la pena tener la discusión, pues ahí vale la pena seguir haciendo el señalamiento, porque algo que sí también le apostamos es cómo fortalecer estas justicias comunitarias, pues para que también tengamos mayor acceso a justicia a las mujeres indígenas, porque la justicia estatal también está muy alejada para nosotras. Entonces, hemos apostado porque la justicia comunitaria sea una vía, una alternativa también que pueda resolver, y ahí hay muchos desafíos que podríamos hablar en este y en muchos programas, pero hay muchos desafíos que se necesita ir trabajando, porque al final podríamos nombrar varias cosas que no están bien al interior de la comunidad, pero al final la mayoría de las mujeres al salir de las comunidades, ¿qué nos queda? Al final el Estado tampoco responde. Por lo tanto, hay una manera de seguir pugnando por nuestra propia justicia y seguir fortaleciendo. Y eso creo que no lo puede entender cualquier persona que no viva en esos contextos comunitarios ni contextos de racismo, además también institucionales, que ahí están plagas. Pues no sabe cuánto le agradezco, licenciada. Obstaculizando y de alguna manera violando también derechos humanos. Se me va el tiempo, pero no sabe cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada. Le mando un muy fuerte abrazo y es un tema que vamos a tener aquí en la mesa. Muchísimas gracias por colocar estos temas, gracias porque cada vez más se está ampliando esta mirada, estas visiones que nosotras decimos, no basta con ver una perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, sino también hay una perspectiva intercultural. Muchísimas gracias a todos ustedes. Usted, licenciada. Un gran abrazo. Muchas gracias, licenciada Elizabeth Olvera, coordinadora general de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Ya se lo decía yo.